Llega un momento en el día en el que por fin podemos escuchar mucho más de lo que hablamos. Y es justo ahora, cuando la noche nos invita a conectar con todas sus historias y misterios. En la radio, Hernán García Arena conduce Lo Primero que Escuchás. Descubrirnos mejor, para entendernos más. ¿Cómo andan? Muy buenas noches. Hoy saludamos de manera tradicional. De vez en cuando hay que volver al esquema básico y no cambiar demasiado. Bueno, una gran bienvenida a todos quienes a esta hora se suman a la propuesta de Lo Primero que Escuchás, que es siempre aprender un poco, escuchar historias de vida, conocer, buscar herramientas para estar un poco mejor. Es tan variado el panorama que ofrecemos de lunes a viernes en el aire de la radio que, bueno, cuando cae el tema. ¿Qué sé yo? Nuestro equipo lo completa, además de quien les habla, Facundo González, allí en la producción del programa. Hoy con un naranja furioso. Hay que ponerle color a la noche también a veces, ¿eh? Así que viene bien. Y de este lado, nadie más. Contamos siempre con vos como para al menos presuponer que estás compartiendo este momento con nosotros. Y si es así, y además querés que de la presuposición tengamos la certeza, tenemos un correo electrónico para que te comuniques con nosotros a través de loprimeroqueescuchás@gmail.com. loprimeroqueescuchás@gmail.com. Dale. También nos encontrás en Spotify, en Lo Primero que Escuchás, en el canal de Radio Universidad. Y hay una playlist con las canciones que suenan esta noche para acompañar el último ratito del día en LPQE. Si tenés ganas de rescatar esas canciones que son originales, digo en tanto a que no suenan todo el día en todos lados. Las seleccionamos cada noche especialmente para vos y que estén a tono con lo que vamos proponiendo. Propuestas, como te decía hace un ratito, que cada noche son diferentes. Y cuando venía a este encuentro pensaba que en tiempos violentos, como los que vivimos nosotros, como los que vive el mundo, donde todos los días con solo encender la tele o prender la radio o simplemente estar un poco alerta a lo que pasa a nuestro alrededor, los casos se multiplican, decía, en tiempos violentos. Y tal vez sea muy injusto hacer un ranking de violencia, porque todas las historias son dramáticas, cada uno o cada una tiene su abordaje particular, pero hay una que siempre me generó como mucho estupor, y es cuando de vez en cuando nos enteramos que en un lugar hay rehenes. La palabra rehén ya es toda una declaración del momento en que se puede vivir. Además lo hemos visto en ficciones. Bueno, ninguna historia que lamentablemente nos resulte nueva.
Sabes que acá no hablamos de coyuntura, no hablamos de lo que pasó hace 10 minutos. Vamos un poquito más abajo o un poquito más atrás, si se quiere. Y en estos casos, la figura del negociador, aquel que tiene que intentar que ese tiempo violento tenga la menor consecuencia posible, es clave. Y generalmente esa parte uno no la escucha, no la ve, o por razones obvias, ¿no? O escucha una parte, pero no escucha todo. ¿Cómo será ser negociador en estas situaciones donde pueden imperar tantos factores que la pueden correr del control en un abrir y cerrar de ojos? Bueno, es lo que queremos conocer esta noche, junto a Miguel Sileo, que es negociador, fue policía o fue negociador. Bueno, ahora nos va a contar él. Acá sabes que la presentación en general la dejamos muchas veces en manos del invitado para ver cómo en este presente se presenta, valga el juego de palabras a sí mismo. ¿Cómo estás, Miguel? Te agradezco mucho por este tiempo con nosotros. ¿Qué tal? Buenas noches, un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Por favor, al contrario. Bueno, entiendo que hoy no estás con actividad, digamos, concretas, pero lo fuiste durante 30 años, integrante de grupos especiales en la negociación en tomas de rehenes y otros casos de impacto. Sí, bueno, sí, hace ya un tiempo a la fecha que estoy felizmente retirado de policía, Ujú. hace ya 4 años. Y sí, en principio yo ingresé a lo que se llamaba GOE, Grupo de Operaciones Especiales, allá por el año 1986, que después con los años se transformó en lo que es la actual Fuerzas Especiales ICOM. Ujú. Y bueno, a través de los años fui haciendo diversos cursos y debido a una cuestión ajena a mí, una cuestión física, un problema que tuve físico, dejé de estar en la parte donde yo me había desarrollado siempre, que era la parte operativa, o sea, para que se interprete lo que hacen irrupciones, Sí. y tuve que pasar a algo más, no más tranquilo, porque es diferente, que era la parte de negociación que me había capacitado también hace un tiempo. Y así fue como me tocó ser negociador durante algunos años en el Halcón y después fuera del Halcón porque estuve en otros destinos. Ujú. ¿Y cómo se capacita un negociador? Digo, más allá de todo el conocimiento policial de tu carrera, ¿qué hay instrucción psicológica? ¿Cómo es la formación completa de alguien que tiene que estar en ese momento, como decía, ¿no? Tratando de que las consecuencias de ese acto sean las menos violentas posibles o las con la menor cantidad de víctimas. Bien, a través de los años como todo, se fue avanzando mucho en la capacitación a nivel policial. En principio, el curso que yo realicé allá por el año 99, lo hice en la Procuración de la Corte de la Provincia de Buenos Aires y me recibí de especialista en resolución de incidentes. Ujú. Palabra A, palabra menos, negociador. Después policía tuvo sus propios cursos y a través de los años se fue mejorando un montón de aspectos. Todo. Por ejemplo, yo en la actualidad, yo soy director de una diplomatura internacional en negociación policial que la dicto a través de la UAI y Ujú. la coordina el Círculo Argentino de Seguridad. Entonces, fíjense ustedes que ya estamos hablando de lo que era un curso que se dictó en el año 99, hoy ya hay una diplomatura universitaria. Claro, claro, fue avanzando. Sí. Se fue avanzando mucho porque se van agregando muchísimos aspectos que un negociador hoy por hoy debería tener en su bagaje de conocimiento. Por ejemplo, lo que es toda la parte de tecnología, o sea, con qué elementos tecnológicos se pueden contar al momento de afrontar una situación con crisis. En mi época hablábamos por megáfono, ahora hay dispositivos que son electrónicos, o sea, se avanzó mucho en la tecnología y también en la parte intelectual, o sea, ahora los negociadores tienen que saber de lenguaje no verbal, cuestiones psicológicas, más allá que haya lo que se recomienda que en el equipo de negociadores haya un licenciado en psicología, Ujú. también uno tiene que tener un conocimiento vasto del tema, como así también la parte operativa, que yo ya la tenía incorporada porque yo ya había estado en la parte de irrupciones, ¿no? Claro. Así que es bastante complejo y no se termina nunca de aprender en este tema porque estamos hablando de la mente humana. La mente humana, justamente te quería preguntar qué le pasa por... Antes quiero contarle a la gente que
para que te ubiquen también en un punto, más allá, siempre hay como casos que quedan en la memoria colectiva, y vos estuviste allí en la negociación del famoso robo al Banco Río de Acasuso, que después se convirtió hasta en película. O sea, estuviste en momentos que tuvieron mucha repercusión mediática, como para que sepan también con quién estamos hablando, ¿no? Pero ¿qué pasa por tu mente cuando llegás a una escena en donde hay gente que está corriendo riesgo de vida? Porque uno no sabe qué es lo que puede pasar dentro de un lugar en el que ni siquiera ve o no puede ver lo que está sucediendo. ¿Cómo lo manejás vos ese momento? Sí, hay un tema la emoción, ¿no? O sea, lo que uno tiene que manejar es la emoción acá. O sea, uno tiene que llegar al sitio y saber qué es la solución y no ser parte del problema, ¿no? Ujú. Y a veces se entrecruzan las cosas. Por ejemplo, situaciones donde hay menores de edad, por ejemplo. O sea, uno que es padre, me ha pasado gente, no de mi equipo de negociadores ni del grupo Halcón, pero policías que estaban en un sitio determinado donde había una toma de rehenes, donde había menores, se le veía la preocupación, el sufrimiento. ¿Por qué? Porque, bueno, evidentemente quizás no estaban preparados para semejante procedimiento. En el caso nuestro, yo creo que el entrenamiento se ve realmente ahí. O sea, uno, vamos a hablar un poco más callejero, transpira la camiseta para Sí, no sangrar después, ¿no? claro. Entonces el entrenamiento pasa por ahí. Yo creo que ahí se ve realmente lo que uno aprendió. Y obviamente, o sea, el manejo de emociones es complejo. Y la información, o sea, si uno no cuenta de mucha información de por qué llegué yo ahí a esa situación, estoy trabajando a ciegas. Ujú. Hay Así que un... bueno, es un trabajo, sí, No, sí, no, sí. perdón, hubo una pequeña pausa y pensé que habías terminado el concepto, pero me preguntaba si hay un promedio establecido de tiempo de lo que duran estas cosas, o cada caso es particular y no se puede ni siquiera convertir en estadística. No, es único. O sea, cada procedimiento es como una huella dactiloscópica, o sea, es único. No existen dos iguales porque puede haber situaciones que son similares, uno puede tener parámetros para saber para dónde ir en ciertas circunstancias, o sea, tenemos algunos indicadores que nos pueden dar pautas, pero la cabeza de las personas son únicas. Entonces, Mm. es muy complejo a veces llegar a entrar en la cabeza de una persona. Y bueno, el tiempo dirá lo que pasa. El tiempo en sí juega a favor nuestro cuando no hay sustancias que alteren a las personas, ¿no? O sea, si no hay alcohol, si no hay drogas, si la cosa es normal, el tiempo nos favorece porque a través de que pasa el tiempo, las personas recapacitan un poco más, o sea, baja el nivel de ansiedad y sube la racionalidad. ¿Y cómo se dan cuenta ustedes de que no están mediando sustancias? ¿Cuáles son los parámetros que les indican que esa racionalidad va a ser posible o no? Y a veces por la forma del discurso que tienen, ¿no? O Ujú. sea, hace rato en la introducción yo explicaba que tenemos que saber lo que es el lenguaje no verbal. A ver, a diferencia de lo que se ve en las películas americanas, ahí voy a hacer un poco de hincapié, porque uno Sí, está acostumbrado a ver un robo a donde aparece el FBI, por ejemplo, y sí. ves el equipo de negociadores que está sentado en una casa rodante Con hablando a través de un monitores, teléfono. claro, sí, Bien, cierto. eso acá prácticamente no existe. O al menos en el caso particular mío, donde yo negociaba a un metro de las personas, cara a cara. O sea, quiero aclarar esto, o sea, yo lo hacía con las medidas de seguridad necesarias, o sea, yo siempre interponía algún elemento que me cubra a mí por si me iban a disparar, o sea, Ujú. no fui un temerario, Sí. tomando las medidas del caso, ¿no? Pero yo negociaba cara a cara con los sujetos. Y esto tiene que ver con cómo es nuestra sociedad, o sea, acá hacemos la separación, porque explico lo de Estados Unidos y nosotros. En Estados Unidos es una sociedad más disgregada, es diferente. Nosotros somos más sanguíneos y Ujú. necesitamos ver al interlocutor. Claro. Entonces, ahí sí, vos en el mano a mano podés determinar ciertas que pueden ser la alteración, la forma o sea, sabemos, hay ciertas cosas que nos vamos a dar cuenta, la mucosa de la persona, si estaba en el caso de estar en un estado alterado por una droga que puede ser un clorhidrato de cocaína, Claro, ejemplo, ¿no? claro, sí entiendo, sí. Entonces, uno, al estar en el mano a mano, puede ver ese lenguaje corporal y bueno,
determinar si la persona, o si está alcoholizada, por ejemplo, ¿no? Y bueno, a partir de ahí se ve la estrategia a seguir. Y de tu experiencia, que digo, no es un delito común porque requiere una suerte de logística, a veces, bueno, me imagino que serán espontáneos, ¿no? Por cualquier situación, pero lo que digo es que requiere de toda una movilización diferente a otro tipo de cuestiones que conocemos, otro tipo de delitos que conocemos. ¿Qué puede llevar a una persona a mantener de rehén a otras sabiendo que en la mayoría de los casos, tarde o temprano van a perder? Bien, es buena pregunta. Voy a explicar algo en todos los delitos que son las privaciones ilegales de las personas, o sea, todos los delitos que haya personas privadas de su libertad son los delitos más complejos. Uh-huh. Porque hay delitos que son violentos, que son robos calificados con homicidios. Bueno, ya está consumado el hecho, ya el homicidio está hecho, el robo calificado. Pero cuando hay una privación ilegal de libertad, donde no se sabe, por ejemplo, un secuestro extorsivo, dónde está la víctima, o un caso de una toma de rehenes, donde hay personas privadas de su libertad en manos de unos captores que no sabemos. En esas circunstancias, realmente la policía es un delito que lo toma con mucha seriedad porque es muy complejo. Y por ejemplo, ahí tiene que abocar todos los recursos a esa situación. O sea, es un mega procedimiento. Uh-huh. Y con referencia a la segunda parte de tu pregunta, siempre cuando hay una toma de rehenes, o sea, primero que en el caso particular mío, yo intervine en más de 60 situaciones, la única situación que fue una toma de rehenes que fue planificada, sacando de lado las que tuve en comisarías, ¿no? O sea, sí. Ustedes saben que en comisaría, nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos ese flagelo que tenemos encausados en las dependencias. Claro. Y ahí sí, ahí planifican una toma de rehenes cuando los policías entran a los calabozos. Uh-huh. Pero hablando en la consecución de un delito, la única situación que me tocó a mí que fue planificada fue la que nombraste, la toma de rehenes del Banco Río. Del Banco Río, sí. En el resto, siempre fueron situaciones donde los malos quedaron acorralados. ¿Qué quiero decir con esto? Que ese día ese sujeto no salió a robar pensando que iba a tener una toma de rehenes. O sea, es algo imprevisto. Entonces se encuentra en esa situación acorralado, cercado, llegó la policía rápido y toma rehenes. Entonces hay todo un proceso, evidentemente, en la cabeza de esta persona, que ahí sí el tiempo va a ser beneficioso para mí porque va a poder empezar a razonar. En principio no va a razonar nada porque se quiere ir, el malo comete el delito y se quiere ir del lugar lo más rápido posible. Acá se encuentra encerrado en un sitio con personas que son sus víctimas. Sí. Entonces hay todo un proceso dentro de su cabeza. Pensaba que yo te decía que iban a perder en el sentido de que tarde o temprano, en caso de que no mediara una locura, la entrega o esa negociación implica una entrega. Y voy más atrás todavía, porque hoy se habla mucho de que en los últimos tiempos, y esto lo vemos cotidianamente, lo que perdió un poco de valor es la vida, ¿no? El famoso te matan por un par de zapatillas tiene toda una concepción que es que, bueno, ya no es por grandes montos o por grandes cuestiones, sino por lo mínimo, o sea, la vida perdió valor. En este sentido, cuando ocurre una toma de rehenes, ¿se verifica esto también dentro de ese tipo de lugares? Porque si perdió valor la vida, ¿por qué el delincuente dice, bueno, si voy a caer, hago un desastre? Bien. Bueno, acá tenemos que entrar ya en una cuestión que tiene que ver con la psicología. Explico, yo no soy psicólogo, Uh-huh. pero tuve que trabajar bastante haciendo el trabajo de negociador. A ver, evidentemente no valoran la vida ajena, pero sí la propia. Sí. Entonces ahí está el tema, ¿no? Y ellos ahí saben que nadie las consecuencias también podrían ser, que en otros casos está, digamos, como una posibilidad, ahí ya la cuestión es más certera de que la podrían perder. Y yo me rijo por la escala de valores de Maslow, ¿no? O sea, lo más importante es la supervivencia. Claro. O sea, nuevamente, está
la vida del otro. Por eso es tan importante entrar en la cabeza de la persona. Claro. Primero, hacerle entender que la persona que está privada de su libertad no es una cosa, sino es una persona. Entonces, ahí hay un montón de cuestiones que muchas no puedo revelar, obviamente, porque Sí, son claro. cuestiones de aspectos técnicos, Sí, por supuesto. pero el solo hecho de hablar por el nombre de la víctima, le estamos dando humanidad, o sea, Claro. estamos humanizando eso. Sí. No es una bolsa de papa, es María, es José, es Pedro, entonces es una persona. Sí. Entonces, y es todo un juego, nuevamente, de cada palabra que se utiliza para meterse en la cabeza de esta persona y hacerle cambiar la actitud y que entienda que su vida depende de sus acciones. Claro, claro. ¿Y ustedes en general cómo miden el éxito de la negociación en una toma de rehenes? Digo porque muchas veces se dice, bueno, pero al final no sé, se fueron, se escaparon, no los pudieron agarrar, no los pudieron tomar en ese momento, y yo siempre digo, bueno, pero preservar lo más importante, que es la vida de los rehenes. Entiendo que el éxito se mide así, pero ¿hay alguna otra variable? Totalmente de acuerdo con lo que decís. O sea, por eso cuando uno se pone en la investidura de negociador, tiene que dejar de lado muchísimas otras. De algo muy básico, ¿no? Del principio. O sea, yo cuando voy a hablar con un malo, o hablaba con un malo porque ahora estoy retirado, ¿no? Me tenía que despojar de todo tipo de prejuicio. O sea, yo, como policía, no puedo ser prejuicioso, hablar con un delincuente. Evidentemente va a haber una ruptura emocional ahí donde se ve en la forma de hablar, en la forma de expresarse. O sea, uno se tiene que, de principio, despojarse de ese prejuicio del malo y el bueno. Partiendo de esa base, uno tiene que empezar a entender que lo más importante acá del éxito de la operación es que todos salgan caminando, todos ilesos. A veces la circunstancia no pasa eso. Caso Banco Río, que se habían planificado un robo y se escaparon por el desagüe, pero el éxito de esa operación fue que salieron todas las personas caminando. Que no hubo un solo nuevo herido, claro, la gente salvó su vida, los que estaban allí adentro, ¿no? Exactamente. Ahora bien, vamos a plantear ese escenario, porque bueno, es el que lo trajiste para hacer referencial a quién soy. Vamos a hacer ese escenario, ¿no? O sea, que inclusive a través del tiempo se fue haciendo como una especie de épica sobre ese robo famoso, que no dejó de ser un robo fabuloso, pues un robo muy bien pensado, muy bien planificado, pero muchas cosas que hoy en la actualidad, a pesar de que pasaron tantos años, o quiere creer que las cosas fueron diferentes, porque todos tienen un poquito también de fanatismo a veces sobre el hecho delictivo, el robo perfecto. Bien, el ejemplo dice sí, pero riesgo de las víctimas no había porque no había armas de fuego. Eso, después lo voy a explicar brevemente, las armas que dejaron no eran las que usaron, o sea, eso está documentado y después lo explico brevemente, pero acá hubo un caso en el año 99, que fue el caso de Ramallo. Sí. Entonces, cuando yo me pongo a hablar con los malos de este hecho, la primera amenaza que largan dice, nosotros no queremos un Ramallo. O sea, evidenciando una clara amenaza hacia las víctimas que están dentro del banco. Claro. Entonces, después vemos si le iban a hacer o no daño. Eso no lo podemos saber nunca, porque el hecho fue por otro andarivel y se escaparon, ¿no? Vamos a plantear este tema para que la gente se entienda qué pasa por la cabeza de Miguel Sileo en el caso del robo Banco Río y el tema de las víctimas. Yo, la verdad que yo no soy físico cuántico, ¿no? Pero hay un hecho puntual que nadie me lo puede explicar. Quizás en la audiencia haya alguien que estudia física cuántica y lo pueda desvelar y fue fabuloso, ¿no? El día del hecho, el policía que sacan de la garita, del castillete de seguridad, declara en sede judicial y dice, el hombre que estaba con el guardapolvo blanco tenía una escopeta, da la marca y todo, Browning 2000, con una culata de pistola, o sea, no la escopeta convencional que se apoya en el hombro, sino la que tiene la pistola, la forma de pistola para ser recortada, ¿no? Sí. De madera, y de grado de certeza, ¿no? Con una rajadura en la empuñadura. Muy precisa la declaración. Muy precisa. Eso pasó el día del hecho. Al mes,
cuando empiezan los allanamientos, que se empieza a desbaratar la banda, en una de las casas de los hijos del hombre del guardapolvo blanco, donde se secuestró dinero, joyas y las armas, se encuentra una escopeta marca Browning 2000 con pistola de madera, o sea, con culata de pistola de madera con una rajadura. Ujú. Entonces, la verdad que yo ahí es donde realmente me sorprende que este policía haya declarado un mes antes lo que iba a encontrarse después en el allanamiento, ¿no? Sí, sí. Entonces ahí yo le digo, este fue el efecto McFly. Lo único que se me viene a la cabeza es que este hombre subió al DeLorean de Marty McFly de Volver al Futuro, Hizo un viaje fue, y volvió. hizo un viaje y volvió. Entonces, a todos estos muchachos trasnochados que creen que todavía la Tierra es plana, les digo que las armas que utilizaron fueron reales. Claro. Las que dejaron para hacerle una mojada de oreja a la policía fueron de plástico, de juguete y de niños, eran Ujú. muy berretas. Sí, Dicho esto, nos volvemos de vuelta a remontar a la parte donde hay una amenaza real sobre las personas que están adentro. Entonces, lo más importante acá es la vida de las personas. claro, claro. Hace un rato vos me preguntabas sobre frente lo que es la vida humana, ¿no? ¿Qué precio tiene la vida humana? No lo tiene. ¿Cuánto vale la vida humana? Claro. Pero acá vamos a ver la tasa de precio, ¿no? O sea, ¿cuánto vale la vida de Doña María enfrente de tu casa? Para vos tiene un precio, pero para el hijo tiene otro Claro, precio. sí. Entonces, cuando hablamos de vidas, tenemos que empezar a sentir en carne propia y empatizar con lo que son realmente las víctimas reales, de que la policía trabaja para eso, para liberar a las personas sanas e intactas. Y a los malos también, obviamente, ¿no? Porque Claro. esa es la idea. Claro. Y después, bueno, lo material, por supuesto, tiene que correr con su investigación porque no es algo que esté bien, pero lo primero es eso. Ese es el éxito de una negociación, que nadie salga lastimado. Ni muerto, por supuesto. A ver, el dinero lo puedes volver a generar, Claro. la vida no. Ujú. O Vos sea, recu- cuando hay un robo, cuando hay un robo y me dicen, viste, o sea, todos entendemos la situación de la persona que es víctima de un robo, ¿no? Pero el dinero, lo material, vos lo puedes volver a conseguir. La vida no puedes volverla a vivir. No, no es cierto, por eso hoy estamos como enfocando en este tipo de delitos, porque después cada uno tiene como su discusión o su mirada aparte, pero esto en donde, decía, no es solamente el hecho delictivo, hay tantas cosas que tener en cuenta, la psicología de las personas, como todo lo que nos ibas contando, ¿no? Cómo están, cómo se lee su lenguaje corporal, el tiempo, cómo juega a favor de esa negociación. La gente que dentro también está aterrada, porque digo, a veces no hay impacto físico y la gente sale sana y salva, pero el impacto psicológico de vivir ese momento es muy fuerte. Pero, por supuesto, a ver, una cosa es ver la televisión, otra cosa es que te pongan una pistola en la cabeza Exacto. y te digan, o sea, imagínense la circunstancia, ¿no? O sea, uno está en el banco, en la cola del banco para pagar el gas y de golpe y porrazo no es dueño de nada, porque está a merced de un temerario que está con un arma dándote a la cabeza. Ujú. Pero aparte por ejemplo, se me viene a la cabeza el caso que habíamos hablado recién, el caso de la Campe, una mujer que el padre murió del disgusto de los ahorros que tenía, o sea, Claro. mirá las consecuencias que hubo posteriores, ¿no? Claro. O sea, en un robo. Entonces, es muy difícil. Y otras cosas, dentro de los captores, o sea, dentro de los rehenes, un rambito, uno que practicó artes marciales y se cree que es y el delincuente cuando se descuida le agarra el arma. Que quiere salvar la situación, claro. Que vio muchas películas y te hace un desastre ese tipo. Ujú. Por eso yo hacía mención al principio, cuanto más información tiene el negociador mejor, porque sabe o tiene una valoración de riesgo más cercana a lo que está pasando. Cuando son tomas de rehenes con muchas personas, es más habitual que la negociación vaya siendo en pasos, digo, lo que vemos a veces también en ficción, ¿no? No sé si hay 10 rehenes que vayan liberando a 2 para después conseguir otra cosa, o lo habitual es que se termine todo de una vez. La negociación es en pasos. O sea, uno conoce que quiere ir del punto A al punto B, que es el final. O sea, estamos acá y queremos que se entreguen todos. Pero en el medio hay un montón de puntos intermedios.
por ejemplo, yo llegaba a una situación y lo primero que trataba de hacer es comunicarme. Primer punto, primer paso. Segundo paso, que me escuche. O sea, que escuche lo que le estoy diciendo. O sea, otro paso. O sea, son pequeños pasos. Hacerle entender de que lo que está pasando ahí, él es el único responsable, que las vidas de esas personas son su responsabilidad. O sea, son muchos pasos que se van dando para llegar al final. Y todo dependerá también, el que va marcando ciertas pautas es de acuerdo a la... Uno puede proponer ciertas cuestiones, pero hay también que ver desde el otro lado qué es lo que está pasando por su cabeza, ¿no? Sí, en este punto O sea, me refería más que nada a esto de que a veces se ve, vos me dirás si esto es tan así o no, que bueno, que van como pidiendo, van como negociando cosas parciales, digamos, ¿no? Bueno, me gustaría esto, me gustaría lo otro, y eso implica que si hay 10 rehenes, bueno, accedimos a esto, largo 3, después largo otros 2. ¿Es más habitual ese escenario o no? ¿Empieza y termina con la liberación de todos juntos cuando, por supuesto, se llega a un éxito en la negociación? y todo depende del procedimiento. Depende, O sea, claro. mientras estoy hablando con vos, me estoy acordando de un montón de situaciones que me pasaron, ¿Cuáles? ¿no? ¿Cuáles? Contá alguna. Bueno, hay locales, Matanza tuve unas cuantas, ¿eh? Tuve desde un secuestro de una menor por su progenitor, allá por González Catán hace muchos años, Ujú. comisaría de González Catán con rehenes policías. Después en San Carlos, en diciembre del 2011, tuve un atrincherado. Virrey del Pino, octubre de 2006, 11 rehenes a su propia familia. Una casa de electrodomésticos en La Ferrere, que creo que no está más esa, también había más de 15, 20 rehenes. Todas circunstancias son totalmente diferentes una de las otras. Ujú. Por ejemplo, el que había tomado a su familia como rehén. Es decir, ¿cómo puede ser que un sujeto puede tomar a su propia hija de 2 años, tenía ese momento esa pequeñita, de rehén? Bueno, pero cuando yo fui a hablar con este sujeto que venía de un raid delictivo, estaba con claros signos de tener droga en su cuerpo. Ujú. Entonces estaba muy alterado, muy alterado. De hecho, estaba con una pistola calibre 45, recuerdo, una Ruger calibre 45 montada, apoyándose en la cabeza de su propia niña. Bueno, ahí vemos realmente el profesionalismo por parte nuestra, de la policía, ¿no? O sea, de no terminarlo todo con un disparo. Claro, claro. ¿Estamos? O sea, Vos sabés que te iba a decir, ahora que nombraste todas estas, nombraste 3 o 4 situaciones, y una de las preguntas que tenía como pensada hacerte, sí, claro, uno piensa que estas situaciones son de delincuentes externos que siempre ingresan a un lugar ajeno para realizar determinado acto. Pero entiendo que también hay mucha cuestión intrafamiliar acá también, de cuestiones que de un hecho particular se convierte en una toma de rehenes, sí, ahora más en la actualidad. O más en la sea, actualidad. sí, en la actualidad se está viendo mucho. Post pandemia mucho, porque hubo un punto de ruptura en todos los seres humanos que habitamos este planeta, que Ujú. fue la pandemia, Sí. donde evidentemente psicológicamente hubo una modificación, donde algunas personas un poco más agresivas, y no hace falta ser psicólogo ni analista, lo vemos todos los días a diario, como dijiste al principio En la de todo esto, ¿no? calle, en el En tránsito, la en calle, donde fuere. Sí. todos con una especie de, de pasar por arriba al otro, Ujú. no importa. Entonces ahí lo llevamos un poquito, un día de furia, ¿no? Un día malo, como la película de Sí. Michael Douglas, un Sí, día de sí. furia, que el tipo, bueno, y arranca mal, bueno, lo vemos hoy en día, muy seguido. Ujú. Y bueno, y ahí los negociadores tienen que trabajar bastante. Miguel, me decías que hace un ratito que se te venían muchas cosas a la cabeza. ¿Hubo alguna intervención tuya que te dejó algún impacto particular por lo sucedido y que decís, esto, bueno, no sé si marcó un antes y un después o quedó en mi memoria como un gran momento por lo difícil, tal vez? No, a ver, después de tantas situaciones, me acuerdo casi todas. De hecho, escribí un libro, yo se llama Negociador de Rehenes, Sí. donde tuve que evocar bastante lo sucedido, porque bueno, yo fui negociador entre el 2002, 2003 hasta el 2015, que fue mi última situación. Entonces y no había en esa época muchos teléfonos celulares como ahora que sacaba fotos, bueno, tuve que recurrir a archivos de periodistas, de cosas de amigos que habían sacado fotos eventuales y qué sé yo, y reconstruir un poco las historias. Y todas fueron difíciles porque
en todas hay una vida y una historia detrás. Pero hay algunas que son más particulares que otras. Casos de personas comunes, o sea, por ejemplo, un pobre gaucho que lo habían echado del trabajo y se quería prender fuego con nafta, ¿no? Ujú. O sea, esas cosas que uno dice, la pucha, mirá lo que yo, esta persona común, o sea, porque una toma de rehenes donde hay una persona que entra a robar y todo, bueno, están dentro de las reglas del juego del malviviente, ¿no? Pero un tipo común que de repente quiere atentar contra su propia vida, que también tiene intervención de los negociadores en eso, Claro, claro. porque lo echaron del trabajo y desesperación. Bueno, eso sí, porque eso te da la pauta que débil que es el ser humano, no digo débil hablando mal, sino débil, Lo vulnerable. claro, que endeble que Ujú. es la cabeza del ser humano Sí, ante un efecto externo, ¿no? O sea, el caso de este muchacho que se quería prender fuego, otro que se me sube arriba de un techo de una fábrica y se quería tirar desde allá arriba. O sea, muchas situaciones donde ahora, a la distancia, y ya viéndolo como otra persona, porque a veces yo mismo digo, mira la locura que yo hacía, uno dice, bueno, el trabajo estuvo bien hecho. ujú. Me imagino que en esas situaciones particulares que tal vez no las abordamos, pero que existen, también la evaluación de lo que ocurrió será distinta porque te involucra realmente en tus emociones propias. Ver una persona desesperada que está por cometer algo por una injusticia o por una causa ajena o por un momento de mucha desesperación, tampoco debe ser fácil, ¿no? Bueno, ahí hay un tema, ¿no? O sea, te voy a contar brevemente una historia, porque capaz que no tenemos mucho tiempo, pues me parece que vale ir a contarla. Tengo una situación con toma de rehenes en la localidad de Merlo. Entonces, yo tardo en llegar, el policía que interviene en primera instancia, que empieza a negociar, que se llama primer interventor, está negociando. Esta circunstancia se daba que había dos menores de edad de rehenes, Ujú. de un sujeto armado. Y el menor más chiquitito tenía 2 años, 3 años, lloraba muchísimo, pedía por su mamá, que su mamá estaba afuera con su esposo herido en una pierna. Bueno, yo llego, negocio, la hago corta, la persona se entrega. Pero esto demandó mucho tiempo, unas 4 o 5 horas largos fueron. Esto fue un día martes, y el día viernes me llama este policía que hizo el primer interventor de esa localidad y me dice, Miguel, ¿cómo hacen esta circunstancia? Me dice, porque y me empieza a hacer una especie de currículum vitae telefónico. Yo estuve acá, o sea, me empezó a explicar que era una persona de acción, o sea, había estado siempre en la calle, había sido una persona que había investigado muchos delitos, que había tenido enfrentamientos. Me dice, pero no me puedo sacar de la cabeza el llanto de ese nene, Claro. porque yo tengo un nene de esa edad. ¿Cómo haces vos? ¿Cómo hago yo? Salgo a trotar todos los días, le digo. Mm. El problema terminó allá. O sea, yo nunca me llevé trabajo a casa. Y encontrás en ese ejercicio la manera de descargar esa tensión. O sea, yo creo que si me agarra la escuela de psiquiatría, se hace team conmigo, pero, pero hay una cuestión que era una realidad. O sea, yo lo tomé siempre como un trabajo. Lo tomé siempre como un trabajo. O sea, yo sabía cuál era mi función y como dije al principio, yo era la solución del problema, no parte del problema. Si vos te involucrás emocionalmente, podés pasar a ser parte del Parte del problema. problema, claro. Claro. Entonces Miguel, yo tengo, mantenía esa distancia, sí. no, tengo muchas más preguntas para hacerte. Tiempo tenemos, pero yo no quiero robarte más el tuyo. Pero sí, en tiempos de prensa y de medios electrónicos y audiovisuales, bueno, ahora las redes también, no sé cómo juegan esto, pero ¿cómo se maneja en ese momento la filtración de datos sensibles? Porque lo que ustedes están realizando tiene que quedar bajo 7 llaves porque no pueden dar ninguna información hacia el adentro de lo que está pasando, entiendo. Y hoy la información circula con una velocidad importante. Sí, bueno, hacía mención al principio el tema de la tecnología, o sea, hoy en la actualidad, por ejemplo, se maneja todo, es decir, digitalmente, pero hay elementos que se cuentan ahora que antes no había, por ejemplo, inhibidores de señales. O sea, Ok. por ejemplo, todo lo que Ujú. está pasando en un sitio va a quedar en ese sitio porque seguramente va a venir la parte de comunicación de la policía y va a generar una burbuja
sería lo ideal eso, ¿no? Alrededor de esa situación para que la persona que está dentro no pueda sacar afuera o información desde afuera hacia adentro. Sí. Esa sería lo ideal, ¿no? A veces me tocó, en casos particulares, muy difícil en la época mía, porque los medios querían hacer su trabajo y a veces había una invasión del procedimiento por parte del periodista que quería hacer su nota. Tuve muchísimas, muchísimas y con muchos periodistas conocidos, donde había, pero jamás en la vida hubo una cuestión, un aspecto legal hacia el periodismo, porque tranquilamente se puede haber hecho lo que se denomina obstrucción a la justicia. Bueno, hoy ya el periodismo tomó otra dimensión de la cosa, la empieza a ver desde otras perspectivas, se da cuenta que hay riesgos reales y, si bien tiene el derecho de informar, toma premuras del caso. Y ya para ir cerrando y explicando otro aspecto desconocido quizás del robo del Banco Río, parte de la banda cae porque hay un teléfono que deja uno de los ladrones a un canal de noticias y el canal de noticias no lo utilizó para comunicarse con ellos y se lo entregó a la policía. Sí. Y a través de ese teléfono se hizo todas las combinaciones a través de una computadora que se llama Bike, un sistema operativo, donde se fueron haciendo el entrelazamiento de las llamadas, más allá de la delación famosa de la mujer despechada. Sí. Ya las pistas que tenían sobre la banda coincidían con lo que esta mujer había denunciado. Así que quedó todo redondito y lo que pareció ser el robo perfecto terminaron todos presos. Claro. ¿Te sentiste identificado con la película? ¿La viste? ¿Qué te pareció en su momento esta película de tanto éxito? Estamos hablando de la película de Ayer Winograd. Sí. Bueno, la del robo del siglo, sí. Quizás hay cierta información que la gente no sabe, pero yo asesoré técnicamente en esa película. De hecho, hay varios cameos de la película que soy yo realmente. Mirá, ahora le tengo que volver a ver para ver cuando conoce a la persona, claro. lo resignifica, ¿no? Bueno, a ver, todos los que son los halcones, el que está arriba del bote, el que está del sniper, el descenso de la camionetita cuando ya se... Bueno, hay uno que se maneja más tácticamente, o sea, hay un movimiento más táctico que hace. Bueno, ese era yo que estaba dirigiendo a los extras. Mirá. En el caso de cuando hago de sniper, vos porque es muy común. Y obviamente con Luis Luque tuvimos que tener una relación más vinculante. Claro, él hacía de vos. Él hacía de vos. Él hacía de mí. Claro. Y con el hombre seguimos teniendo una amistad a la lejanía, nos saludamos eventualmente. O sea que fue bastante, digamos, literal. Siempre las películas tienen su parte, digamos, artística, que cambian algunas cosas, pero en el producto final, ¿uno puede decir que entiende lo que pasó ahí viendo la película? No, hay cuestiones que el director se toma licencias para hacerle más dramática, o sea, hay una gran parte de la película que es real, una gran parte, no toda. Por ejemplo, nosotros no entramos inmediatamente cuando ellos están yendo, la policía se tomó su tiempo en ingresar al lugar, pasaron muchas horas, porque no había indicadores de violencia que así lo ameritaban, o sea, no había violencia hacia los rehenes. Claro. Entonces, teniendo el antecedente de Ramallo, los jefes decían, no, vamos a esperar un rato más, hasta que un momento determinado dijeron, vamos a entrar. Pero sí, en lo personal fue algo interesante, fue algo que lo hice con mucho placer. Primero para conocer un poco el mundillo artístico que me sorprendió, porque yo soy una persona común y obviamente, como toda persona común, en conocer a mega estrellas como Diego Peretti, Francella, Rago, Pipo Luque, fue piola, fue muy lindo. Aparte hubo mucha interacción con ellos. Y lo más sorprendente, que ahora ya sí vamos a cerrar, fue lo que pasó después de la película, ¿no? O sea, ¿qué pasa después de la película? Yo estoy invitado a la Van Premier. Yo, si bien había visto gran parte de la película en la que yo había participado y en la que había asesorado, no la había visto en la totalidad. Estoy invitado a la Van Premier, el cual yo no voy, yo me vine a vivir a la costa, yo vivo a 500 kilómetros de Buenos Aires, y digo, no, mira, yo la voy a ver acá en la ciudad que estoy viendo. Entonces voy el día del estreno con mi mujer y unos familiares que vinieron, pago la entrada como todo
Como el público, a pesar de que eras parte, pagaste la entrada como cualquiera de nosotros. Me senté ahí, miré la película, me emocionó la parte final donde hace un pequeño homenaje a Miguel Silio diciendo la cantidad de tomas que tenía, que se había retirado. Al final viste que hace un biopic sobre las condenas de los malos, pero también hace un pequeño homenaje, muy pequeñito, sobre mi persona, que aparezco muy jovencito ahí. Sí. Me emociona eso porque, bueno, fue una especie de evolución a mi carrera. Termina la película y la gente se empieza a desconcentrar del cine y le digo a mi familia, vamos a esperar un poco porque hay mucha gente. La verdad estaba lleno el cine, día de estreno. Y afuera había una turba que estaba por entrar a la segunda función. Cuando están saliendo, esto está en las redes, de hecho después al día siguiente se subió el video en Infobae, o sea, hubo una nota de que lo recalcó. Dice, el que está sentado allá es Miguel Silio, el negociador de la película. Entonces automáticamente toda la gente se vuelve hacia donde estoy yo sentado. Hacia vos, claro. Aplausos, sacarse fotos y todo. Salgo afuera, ya se había corrido la voz que estaba esa persona adentro, entonces se sacaban fotos conmigo y todo. Entonces, el corolario de mi carrera fue ese día. ¿Por qué? Que en Argentina 200 o 300 personas desconocidas entre sí aplaudan y feliciten a un policía es de ciencia ficción. Mejor cierre imposible, Miguel. Gracias por este rato con nosotros. Fue un gusto conocerte. No, muchas gracias a ustedes y todos los éxitos para el programa y un saludo a toda la audiencia. Gracias Miguel. Noches. Miguel Sileo, negociador, así lo presentamos porque es fácil de reconocer esta figura en las tomas de rehenes. Tal vez la más emblemática que terminó en película fue la del robo al Banco Río de Acasuso, ya ocurrió hace unos cuantos años. Y bueno, hoy aprendimos un poco de qué va esta actividad tan tensa, por lo menos como la vemos nosotros desde afuera, y que él la recorrió durante